este momento nos encontramos con reformas que yo llamo criminales a las condenas que tienen cierto tipo de delitos. En principio decir que por fin reconocieron el grave error de considerar más importante un objeto que una persona, que la vida de una persona, porque habían dado penas máximas de hasta 26 años, 30 años para, por ejemplo, robo agravado. Sin embargo, le habían dado muchos menos años para un homicidio, pero bueno, ya corrigieron esa parte a partir de que la gente dijo no es correcto hacer eso, ¿verdad? Vale más una vida que el robo de algo. Ahora, lo que nos preocupa son las otras reformas al Código Procesal Penal, sobre todo estas que se refieren a el cumplimiento de la pena máxima que puede ser la mitad en detención provisional. Nos preocupa por las diversas razones que estamos viendo en el régimen de excepción, donde tenemos miles de personas que siendo inocentes se les está acusando a la pertenencia a una pandilla y solo el hecho de la pertenencia son por lo menos 20 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la pena es de 20 años y la reforma dice que una persona puede estar 10 años en detención, la mitad de la pena máxima en detención provisional, significa que de estos 20 años, una persona inocente procesada puede pasar este tiempo antes que lo declaren culpable o inocente. Y yo aquí tengo las reformas y me las he leído y yo digo, o sea, esto tiene un objetivo específico. Y lo primero es una amnistía adelantada a los jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque los jueces sin rostro a esta fecha tienen ya 35 meses a miles de personas que no han tenido más derecho que una sola audiencia. Y eso es delito. Eso es delito por omisión. No es posible que una persona tenga ya 35 meses sin derecho a nada. Peor todavía, hay más de 1,000 muertos. Entonces, con esta reforma del cumplimiento de la mitad de la pena máxima, lo que están haciendo es amnistiando a los jueces sin rostro, permitiéndoles que hagan esto. Y ya no solo 3 años, amigos y amigas. Una persona procesada en régimen de excepción, o como el caso de los compañeros medioambientales, los defensores del medio ambiente, podrían pasar hasta 10 años detenidos antes de ser declarados culpables o inocentes. Y mientras eso sucede, ¿dónde van a estar? No van a estar en hoteles de espera, ¿verdad? Van a estar en centros penales como Izalco, como Mariona, en el caso de las mujeres como Apanteos, donde hay torturas, muertes, tratos crueles, inhumanos y degradantes. A esta fecha hay más de 1,000 muertos en régimen de excepción. Yo aquí le tengo unos rostros. Mire, víctimas inocentes del régimen de excepción, que no tuvieron derecho a nada. Solo se les presentó una vez ante un juez sin rostro y murieron. Antes de que llegara la segunda audiencia les llegó la muerte. ¿Quiénes son los culpables de eso? Los policías que detienen arbitrariamente, pero también los jueces sin rostro que mandan a la gente a instrucción simplemente a morir. Y hoy con las reformas de pasar la mitad de la pena máxima detenido, eso lo que están haciendo es adelantándole un perdón a los jueces sin rostro. Esto es bien preocupante, grave y tenemos que denunciarlo. Con ello no se puede decir de que vayan a tener un juicio antes de que cumplan la mitad del tiempo que pasen en provisional. Mire, el proceso penal consta de 3 momentos. La inicial, que lo han tenido todos, ¿verdad? Todos han sido presentados ante un juez y les han decretado la medida de detención provisional. Luego viene la audiencia preliminar y la vista pública. El problema es que esos 3 momentos, incluidas las audiencias especiales, pueden ser y pasar 10 años para que esto se logre hoy con esta reforma. Entonces, ¿qué no puede pasar con la gente detenida sin derecho a nada en esos centros penales? A la persona detenida en vías de investigación se le quita la libertad, pero no se le quita su derecho a el respeto a la integridad física, su derecho a la alimentación, su derecho a la salud y el más importante, su derecho a la vida. Sin embargo, todo eso se le está quitando a la gente. Imagínense ahora que cualquier persona en El Salvador puede pasar la mitad de la pena máxima detenida, y en el caso de agrupaciones ilícitas la mínima es 20 años, o sea, pueden pasar 10 años presos. Eso es lo grave, antes de ser declarados inocentes o culpables. Y peor todavía, amigos y amigas, con una constitución de la República que hace una semana los diputados ratificaron el acuerdo de reforma al inciso segundo del 248 que dice que si a Bukele se le ocurre presentar una iniciativa de ley que reforme cualquiera de 270 artículos, lo puede hacer en menos de media hora y con eso legalizar todas las arbitrariedades que hemos estado viviendo. Entonces eso es grave y hay que denunciarlo. Ingrid, en otro tema quería saber su valoración acerca del congelamiento de fondos a USAID. El presidente hacía mención que varios de estos fondos
se destinaban a grupos de oposición, incluso a periodistas. Quisiera saber su opinión acerca de esto. Claro que sí. En primer lugar, quiero decirle que es una enorme hipocresía sabiendo que el gobierno de El Salvador es uno de los principales beneficiarios de los fondos de la cooperación internacional, en este caso a través de la Agencia de Cooperación USAID. El 70% de estos beneficios se los ha llevado el gobierno. La cooperación del fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad, eso no lo dicen. Claro, el otro 30% que le molesta y mucho, donde se coopera, por ejemplo, para el fortalecimiento de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de organización y de organizaciones no gubernamentales, creo lo que más le molesta, porque ¿qué sucede cuando hay cooperación para estas organizaciones? Los servicios se fortalecen y mejoran, y hay logros, ¿verdad?, que desgraciadamente en muchas ocasiones van en contra de lo malo que hace el gobierno. Entonces, decirle es bien hipócrita. Ahora, también le voy a decir, cuando él acusa directamente y algunos de sus panfletos, ¿verdad?, a organizaciones como por ejemplo Socorro Jurídico, quiero decirles, nosotros no somos ni hemos sido beneficiarios de programas de USAID. Nosotros somos voluntarios y esa es nuestra fortaleza y lo que nos mantiene y nos va a seguir manteniendo en la defensa de los derechos humanos de terceros, porque es un derecho humano, defender derechos es un derecho humano y no necesitamos del permiso ni de la autorización ni de ningún presidente inconstitucional como es Bukele, de ninguna minoría privilegiada como los diputados, mucho menos de magistrados impuestos en la administración de justicia. Así que vamos a seguir adelante y bueno, ojalá realmente valoren en este caso la cooperación internacional a partir de la agencia USAID para con las organizaciones, ¿verdad? También quería saber su opinión acerca de la nueva ley que se aprobó, la ley anticorrupción. ¿Va a venir a beneficiar de alguna manera para que ya no haya más corrupción en El Salvador? Mire, la ley, claro, la ley anticorrupción se ha creado por obligación, ¿de parte de quién? De la presión del Fondo Monetario Internacional, que le dijo a Bukele, que eres 1.400 millones de dólares, te los voy a dar, pero tenés que quitar el Bitcoin, desmantelar la Chivo Wallet y también transparencia. Y la transparencia pasa porque necesitamos una ley anticorrupción. Ahora, eso solamente es una fachada que necesitan para que les entreguen ese monto millonario para poder pagar, ¿verdad? Porque estamos muy endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido, es una gran mentira. Lo primero que ellos deberían de hacer, aplicando ya esta nueva ley anticorrupción, es, por ejemplo, investigar a los diputados que son elegibles para tener, por ejemplo, la posibilidad de obtener préstamos millonarios de hasta por $500,000. Eso es corrupción. Bueno, ya está la ley anticorrupción. A mí me gustaría que comenzaran investigando a esos diputados. ¿Cómo es posible que ellos sean elegibles de un fondo, de un banco que está creado para dinamizar las empresas pequeñas, medianas y microempresas? Y lo que hacen es beneficiar diputados que ganan $4.300 de salario ordinario, tienen 2 bonos al año de $4.300, tienen PPIs pagados por nuestros impuestos, $11,000 para contratación de personal y encima no les alcanza y tienen que ser elegibles para préstamos VIP del Banco Hipotecario. Ahí comiencen, den el ejemplo con esa ley anticorrupción.